Esta mañana recibimos a don Mario Díaz, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano. Bienvenido, Buenos don días, Mario. gracias por la invitación a este importante espacio. Mario, cuénteme, ¿cómo anda? Está todo bien, el sector transporte viviendo su proceso. Venimos de la tormenta Melissa, bien golpeado todo, con muchos problemas, con la falta de actividad, la falta de producción, que se refleja automáticamente porque el sector transporte es un sector que trabaja para comer. El chofer trabaja hoy para comer mañana y para comer en el día. Cuando tú lo paralizas 3 días o 4 días, y estamos hablando de un sector que produce semanalmente neto más de 5.000 millones de pesos. El sector completo, o sea, los motoconchos, los delivery, los camioneros, los guagüeros, los carros del concho, el transporte escolar, produce esa cantidad. Nosotros perdimos, o sea, dejaron de recibir los grandes, los chiquitos, todo, porque aquí tú sabes que los grandes son Conatra, Renatrano, Fenatrado, y nosotros venimos siendo un complemento para situaciones, por ejemplo, para coyunturas y para aportar ideas, aunque tenemos nuestra cuota de movilización, de camiones, de autobuses, todo. Y al final tuvimos que unificar criterios. Aquí yo tengo un documento que está firmado por todos los principales gremios, que nosotros hicimos una reunión bajo el liderazgo de Antonio y Juan. ¿Y qué es lo que ustedes están planteando? Hay un problema con el subsidio. Con el subsidio al gasoil. Sí, ¿Qué es lo que está pasando? Todos los transportistas recibimos un subsidio para las unidades que trabajan, que utilizan ese combustible. Ese subsidio no es para el transportista, ese subsidio es para que el transportista no le aumente el pasaje al usuario, para que el transportista no aumente los fletes de carga de los productos agrícolas, que eso es la parte que manejamos. Tú te imaginas, por ejemplo, un camión que paga 10.000 pesos para un flete de carga de cebolla o de papa de Constanza hacia el mercado, y que de repente tú le quites el subsidio, como de hecho no está el subsidio. Anoche nosotros recibimos una llamada de Palacio, de un ministro, que no me voy a reservar el nombre, y me explicó con una videollamada: mira, se está haciendo un protocolo, porque el protocolo que está vigente todavía hasta el día de hoy es que entre el Ministerio de Industria y Comercio y el Intran, es un protocolo que establece cómo se distribuye y a quién se le asigna qué cantidad de el subsidio, que no es más que eliminar el dos impuestos: el impuesto de traslado del combustible y el impuesto de la venta al detalle. Eso suma 49 pesos. Si tomo el ejemplo del camión, de los 10.000 pesos que viene cargado de papa y cebolla, si le quitan el subsidio, ¿qué se le agregaría al costo de ese pasaje? El doble. Nosotros hemos frenado. Mira, el pasaje, eso es falso, que el pasaje de que con 35 pesos tú puedas transportar a una gente a un carrito público por más destartalado que esté. Aquí hay un estudio del BID que establece que el pasaje oscila entre 100 y 160 pesos. Entonces, si tú le quitas el bono hogar al chofer, que son 3.420 pesos mensuales, que con eso el chofer subsidia una gran parte del combustible que usa. Si tú le quitas ese bono al chofer, obligado a tener que ponerlo a 100 pesos el pasaje. Entonces hemos frenado porque tienen que someterse a la norma. O sea, un chofer en una ruta no puede venir a tener una tarifa cuando recibe beneficios y protección del sindicato, cuando caen presos, cuando el choque tiene un accidente, o sea, asistencia jurídica. Porque nosotros tenemos, toda la federación tiene un equipo de abogados. ¿Y quién establece ese tarifario, don Mario? Se estableció en la administración de Francesca, y desde ahí no se ha vuelto a establecer. ¿Francesca es? Fue la primera directora del Intran. De ahí se han producido aumentos aislados de 10 pesos, mínimo, insignificante prácticamente. O sea, que no se ha hecho un acercamiento nuevamente, pero no una evaluación. No se ha actualizado oficialmente el tarifario del transporte de pasajeros, porque se compensa por aquí una parte con el gas, se compensa por aquí una parte con el gasoil, pero que el tema que nos trae, me trae aquí a dar una primicia, es que nosotros teníamos una especie de coordinación para del lunes en adelante ahorrar combustible del gasoil, ¿verdad? Por ejemplo, en vez de trabajar de 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, trabajar de 12 del mediodía a 6 de la tarde, para no aumentar los pasajes en los fletes de carga. Pero anoche se nos prometió, y nosotros vamos a creer en la palabra del gobierno, que el lunes o el martes vamos a estar recibiendo
las órdenes para que la compañía no despachen el gasoil compensado, porque por ejemplo, en el caso de nosotros... Lo que ustedes estaban planeando era no dar servicio entre 5 y 12 del día. No, parar la mitad de la flota y empezar a las 12 del día, para ver si es verdad que nosotros no somos nadie, porque ¿por qué se elimina el subsidio durante un mes? ¿De quién fue la idea? Porque fue simplemente firmar una adenda, renovar una adenda, la adenda número 7, que llegaba hasta el 7 del mes pasado. Pero había que prever que esa adenda se agotaba ese día. Entonces dejaron una semana, 2 semanas, y nadie le da una respuesta al sector transporte. Ni Antonio como senador. Bueno, Antonio habló con el presidente en la presa, y el presidente, nosotros le hicimos un llamado por todos los medios de comunicación, y el presidente intervino, porque inmediatamente nosotros le hicimos un llamado, me llamó un viceministro de Industria. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que tú dijiste? El presidente me llamó. Digo, bueno, pero entonces hay que resolver. Y aún así, nosotros no hemos recibido un galón de gasoil, es promesa y promesa. Ayer se nos prometió. Yo dije, bueno, yo voy a frenar eso, porque en un momento tengo que servir de vocero para que no se vaya el control de la mano ¿verdad? Porque apareció uno que subieron al pasaje en tal sitio, apareció otro que... Pero se ha dado el caso de que no, nadie se atreve. Hay un sindicato que brinda servicio desde la Nicolás de Obando hasta el sector de Guaricano. Tuvo que desmentirlo. No lo han aumentado. Tuvo que desmentirlo, no se atreven. Y además esa ruta la controla el compañero Juan Ubiere. Okay. Y Ubiere no tenga... Nadie está en aumentar el pasaje, nadie está en aumentar el frete de carga. Aquí lo que estamos es en contribuir a la estabilidad económica, porque si tú le aumentas el pasaje o los fletes de carga, óyeme, se explota la economía. Entonces, ¿de quién fue el genio que se inventó Mario, eliminar ese subsidio? ¿Cómo funciona el mecanismo del subsidio? Bueno, en algún momento se ha dicho que el subsidio se le daba a alguien, pero que no llegaba a los choferes, que se vendía. ¿Cómo que funciona? Mira, el único subsidio que llega, no a los choferes, no, que llega a la economía nacional dominicana, el subsidio del transporte. ¿Por qué? Nosotros tenemos un cuerpo especializado de seguridad de combustible que se llama SECON, que si tú, para ponerte un ejemplo, en Santiago, un compañero de una bomba de combustible, un tanque de combustible que está regulado como una bomba, tiene su permiso de industria y comercio, tiene que estar en un lugar, tiene que tener ciertas condiciones hasta cámara. Cogió un garrafón de 9 galones para llevárselo para su casa, para la planta, y SECON le tiró una foto y él perdió, y le incautaron el combustible, 5,000 galones que había en ese tanque, por ejemplo. O sea, tenemos una seguridad y una vigilancia que tú tienes temor de echarle gasoil a tu jipeta, del gasoil que usan las unidades vehiculares que están habilitadas para eso. Lo que quiero un poco identificar es, por ejemplo, si yo tengo un carro de concho y pertenezco a un sindicato, ¿cómo a mí se me transfiere como conductor, que tengo que pararme en la bomba cuando se me le acabe el combustible y echar en la bomba? ¿Cómo yo recibo ese subsidio que No, tú tienes que obligatoriamente abastecerte en las redes que nosotros tenemos. Okay. Nosotros tenemos más de 250 tanques de combustible en 250 solares con oficina, con su bomba normal, con su planta y con su tanque de almacenamiento. Es decir, que ustedes tienen estacionamiento de suministro de combustible particulares interno de los miembros. Nadie que no esté en un listado que está registrado en el Intran y en el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Puede echar gasoil? Porque hay una vigilancia del gobierno. Básicamente, ¿qué sirven ustedes? ¿Gasoil y gasolina? Gasoil, solamente gasoil. Solo gasoil. La gasolina no está subsidiada. Y el bonogal o carro de concho, que eso es una cosa personal, que ellos van a la estación que ellos quieran de gas. Pero con relación a la red de distribución de nosotros, en los tanques que nosotros tenemos autorizados por el Ministerio. ¿Y tienen ustedes suficiente bombas estrategia como para prever que a mí no se me quedó el carro sin gasolina en un trayecto que... Nosotros tenemos abastecimiento para una semana. Son un tanque de 5,000 galones máximo. Por ejemplo, aquí en el Gran Santo Domingo, ¿cuántas estaciones tienen ustedes? Bueno, aquí lo maneja todo, lo maneja Juan y Antonio. Juan Ubiere y Antonio Márquez. Tienen la mayoría. Nosotros tenemos conjuntamente con Fentrauni en Los Bandos un tanque, en la Gómez allá en Punta Villamella otro tanque. Es decir que estratégicamente tienen diseñado el suministro para poder cubrir las distintas... En toda la zona, sí. Okay. Tenemos en Villa Aura, nosotros tenemos un tanque, o sea, la federación de nosotros. Somos de los más pequeños, pero somos de los que más aportamos. ¿Un conductor no tiene límite de abastecerse mientras esté trabajando? No, porque se supone que un vehículo tiene un consumo.
Exacto. estimado. Entonces tú no puedes venir con que tú consumiste el doble antes del mediodía. Porque ¿qué Sí, tú pero hiciste por las ejemplo, yo que tengo mi carro, eché aquí y puedo echar en otra. No. ¿Qué tanto? Cada quien tiene. Específicamente en la misma. Sí, específicamente, porque eso tiene un control. Ah, ok. Y eso trae pues, entonces consecuencias En luego. caso de que el gobierno no cumpla, usted decía que entre lunes y martes ustedes iban a recibir respuesta por parte del gobierno, no cumpla con la medida del subsidio. ¿Qué hará el sector? Bueno, yo no quiero imaginarme eso, pero vamos a tener que reaccionar y oye, te voy a decir algo, en el caso de nosotros, el viernes yo pagué una factura, el otro viernes, con 700,000 pesos por encima de lo que nosotros consumimos semanal, o sea, ya van 4 semanas. Los ahorros de la federal, pero tú te imaginas Conatri y Fenatrano, ¿cuánto están pagando? Nosotros recibimos 2 cheles de asignación. Estamos hablando de que, por ejemplo, hay 3 millones y pico de combustibles subsidiados. Si tú lo multiplicas por 49 semanal, te da un paquete de dinero que tú ¿Qué es dices 49? 49 pesos por galón, que es lo que el gobierno, no es que no lo da, no es que como no se compra en la bomba, no tienen, la distribución son 20 y pico de pesos y el traslado del combustible son 20 y algo. Entonces eso se suma y como ellos no tienen que trasladarlo ni vendernos al detalle, sino que nosotros tenemos nuestro suplidor que nos lo lleva a la bomba. Don Mario, puede para Mario. sumar y restar estos números, vamos a recibir Parecería que tú tienes un privilegio aquí. un cafecito. Que nosotros no tenemos. Entonces vamos a darle chance a Carlos para compartir contigo este café. El café Buen de día. Santo Domingo. A mí me lo trajeron tempranito y yo estoy loco por tomarme. Gracias. Ya yo veo. Salud. A la Carla, salud. gracias. Compartir este café y felicitar a nuestra compañera Elianta Quintero, que estuvo de cumpleaños. Ah, el día de Elianta. ayer. Muchas felicidades para Anda. ella. Un abrazo fuerte. Un abrazo grande. Felices de poder en el alma. celebrar un año más de vida de Eli. La querida Elianta. Y más hoy que estamos con Navidad ya aquí, Sí, mira qué lindo ya está Navidad. Sí, ya entró noviembre, señores. Sí, ya. Mañana ya 1 de noviembre ya vamos a escuchar. Bueno, No, y Mario, el sabor navideño ya comenzó hace días. No, pero hace mucho que ya. parecería que es fácil la solución lo que ustedes están planteando. Porque Es tú cuestión dices de que una nada, firma. que nada más era firmar la resolución. ¿Quién la debe firmar? Mira, ese ha sido el problema. Industria y comercio, aquí yo tengo un documento, por ejemplo, este es el acuerdo de cooperación con el sector transporte, que se firma entre Industria y Comercio y el Intran. Se registra en la Contraloría. Entonces Industria y Comercio decidió que fuera a través de la Refinería Nacional Dominicana, como sea, Refinería Dominicana de Petróleo, como se hacía antes, cuando se hizo el decreto en el 2007, que fue Leonel Fernández, que emitió un decreto asignándole una cantidad de combustible a la federación. Entonces ahora, ayer se me enseñó por cámara un protocolo parecido a este, pero que va a ser firmado hoy entre el Intran y la refinería. Entonces el Intran, ellos tienen que mandarlo, el Intran lo firma, tiene que registrarlo en la Contraloría y a partir de ahí el Intran dice, con el listado que está ahí, qué cantidad de combustible le corresponde a cada federación y a quiénes le corresponde. Son 22 federaciones nada más que tenemos asignación de combustible, porque somos los que tenemos que consumir el doble antes del mediodía. Porque ¿qué Sí, tú pero hiciste por las ejemplo, yo que tengo mi carro, eché aquí y puedo echar en otra. No. ¿Qué tanto? Cada quien tiene. Específicamente en la misma. Sí, específicamente, porque eso tiene un control. Ah, ok. Y eso trae pues, entonces consecuencias En luego. caso de que el gobierno no cumpla, usted decía que entre lunes y martes ustedes iban a recibir respuesta por parte del gobierno, no cumpla con la medida del subsidio. ¿Qué hará el sector? Bueno, yo no quiero imaginarme eso, pero vamos a tener que reaccionar y oye, te voy a decir algo, en el caso de nosotros, el viernes yo pagué una factura, el otro viernes, con 700,000 pesos por encima de lo que nosotros consumimos semanal, o sea, ya van 4 semanas. Los ahorros de la federal, pero tú te imaginas Conatri y Fenatrano, ¿cuánto están pagando? Nosotros recibimos 2 cheles de asignación. Estamos hablando de que, por ejemplo, hay 3 millones y pico de combustibles subsidiados. Si tú lo multiplicas por 49 semanal, te da un paquete de dinero que tú ¿Qué es dices 49? 49 pesos por galón, que es lo que el gobierno, no es que no lo da, no es que como no se compra en la bomba, no tienen, la distribución son 20 y pico de pesos y el traslado del combustible son 20 y algo. Entonces eso se suma
Y como ellos no tienen que trasladarlo ni vendernos al detalle, sino que nosotros tenemos nuestro suplidor que nos lo lleva a la bomba. Don Mario, pues para Mario. sumar y restar estos números, vamos a recibir Parecería que tú tienes un privilegio aquí. un cafecito. Que nosotros no tenemos. Entonces vamos a darle chance a Carlos para compartir contigo este café. Un café Perfecto. Santo Domingo. A mí me lo trajeron tempranito y yo estoy loco por tomarme. Gracias. Ya yo veo. Salud. A la Carla, salud. gracias. Compartir este café y felicitar a nuestra compañera Elianta Quintero, que estuvo de cumpleaños. Ah, el día de Elianta. ayer. Muchas felicidades para ella. Anda. Un abrazo fuerte. Un abrazo grande. Felices de poder en el celebrar alma. un año más de vida de Eli. La querida Elianta. Y más hoy que estamos con Navidad ya aquí, Sí, mira qué lindo ya está Navidad. Sí, ya entró noviembre, señores. Sí, ya. Mañana ya 1 de noviembre ya vamos a escuchar. Bueno, No, y Mario, el sabor navideño ya comenzó hace días. No, pero hace mucho que ya. parecería que es fácil la solución lo que ustedes están planteando. Porque Es tú cuestión dices de que una nada, firma. más, que nada más era firmar la resolución. ¿Quién la debe firmar? Mira, ese ha sido el problema. Industria y comercio. Aquí yo tengo un documento. Por ejemplo, este es el acuerdo de cooperación con el sector transporte, que se firma entre Industria y Comercio y el Intran. Se registra en la Contraloría. Entonces, Industria y Comercio decidió que fuera a través de la Refinería Nacional Dominicana, como sea, Refinería Dominicana de Petróleo, como se hacía antes, cuando se hizo el decreto en el 2007, que fue Leonel Fernández, que emitió un decreto asignándole una cantidad de combustible a la federación. Entonces ahora, ayer se me enseñó por cámara un protocolo parecido a este, pero que va a ser firmado hoy entre el Intran y la refinería. Entonces el Intran, ellos tienen que mandarlo, el Intran lo firma, tiene que registrarlo en la Contraloría y a partir de ahí el Intran dice, con el listado que está ahí, qué cantidad de combustible le corresponde a cada federación y a quiénes le corresponde. Son 22 federaciones nada más que tenemos asignación de combustible, porque somos los que tenemos agrupados todos los sindicatos a nivel nacional, Es decir, que la refinería le despacharía directamente a ustedes. a nuestros suplidores, porque nosotros no tenemos camiones, pero por ejemplo, O sea, a esas estaciones que Pero mencionábamos. digamos al tanque que tú dispongas, por ejemplo, retira. Transdiesel me va a transferir 10,000 galones a la gente de nosotros da jabón. Bueno, entonces la refinería le despacha a Transdiesel, Transdiesel le despacha al suplidor, a los miembros de nosotros. Pero primero tenemos que pagar la diferencia, o sea, no es un crédito, solamente son una cantidad de impuestos. O sea, eso es... La percepción que tenía la población, y que, bueno, hasta me incluyo, es de que lo de la asignación de gasoil era que le hacían una asignación de gasoil, no era la exoneración no. de impuestos. Me gustaría que usted volviera a hacer esa precisión de qué es lo que ustedes reciben en esas asignaciones. Mira, el combustible tiene un impuesto por el transporte del combustible de refinería, después que se hace el trasbalse del barco a la refinería, de la refinería a la estación de servicio, a la Shell, por ejemplo. Hay un impuesto. Eso tiene un impuesto de 20 y pico de pesos. Okay. Y la Shell, por vendérselo al detalle, al consumidor final, tiene un impuesto de 20 y pico de pesos. Esos dos impuestos suman 49 pesos con 70 centavos. Entonces esos dos impuestos nosotros no tenemos que usarlos, porque nosotros de la refinería tenemos el suplidor que nos lo lleva a nuestro tanque. Okay. Entonces si nos cobran ese impuesto sería ya. Entonces eso es lo que el gobierno nos elimina. No hay que nos regalan nada. No hay que nos regalan nada. Nosotros tenemos que pagar entonces la diferencia, menos 49 pesos con 70 centavos, la diferencia de lo que vale el combustible y no nos lo fían. Porque los sindicatos no tienen crédito, porque los sindicatos no se han constituido en compañía alguna, porque son un grupo de locos viejos que hacen huelga, lo que sea. Mario, Pero movemos el 12% del Producto Interno Bruto. ¿cuántos galones de combustible consume ese servicio público que ustedes inciden? Tiene que estar en los 8,000 galones, 8 millones de galones mensuales, 8,000 no, Mensuales. mensuales. El gobierno nos da esa compensación Serían para 3 millones y algo. como 90.000 millones al año. Actualmente nosotros tenemos una asignación en el año de 3,000 millones, que son 250 millones mensuales. Entonces, el consumo real sería algo más del doble, serían algunos 7,000 millones de pesos. Pero el gobierno le da subsidio por 40,000 millones de pesos a toda la empresa y la generadora que está denunciando Juan, que existe una mafia realmente con ese tema. ¿Por qué? Porque no es verdad que ellos van a consumir 40,000 millones de galones mensuales. ¿Y dónde que lo van a consumir? Entonces, ¿qué pasa? ¿Pero quiénes son los que reciben ese La generadora, Barrigol, toda esa minera, yo no quiero mencionar el nombre porque... Pero si tú lees las declaraciones de ayer de Juan,
medios de comunicación muy certera y con mucho fundamento, porque Juan no habla de disparate. Entonces tú te das cuenta quiénes son los que están metidos en eso y qué está pasando realmente. ¿Y a quién le atribuyen ustedes, Mario, la situación por la que están pasando con este subsidio? ¿De Industria y Comercio, el Ministerio de la Presidencia, Ministerio Administrativo? ¿Quién es que ha impedido que ustedes puedan seguir recibiendo? Yo pienso que hubo una falta de previsión, que no fue algo intencional, porque si algo intencional, entonces se le quiso hacer daño al gobierno y no creo que se hace. Y previsión es no darse cuenta que el acuerdo vencía. El acuerdo vencía el día 7 de octubre, entonces no hubo una previsión. Mira, vence el día 7, vamos a ir resolviendo esto, porque entonces se va a acumular. Claro, por lo que usted dice ahora, veo que eso sale de Industria y Comercio y va a Refinería y al Intran. Al Intran, y el Intran manda la autorización a las distribuidoras. Ahora se va a hacer un protocolo diferente a partir del lunes y va a ser de la refinería, del Intran a la refinería, para que los distribuidores lo ejecuten por allá, en la parte económica. ¿Y no Mario, será? ¿cómo han estado funcionando las rutas que el gobierno ha asignado a los sindicatos? Por ejemplo, los autobuses. En algún momento incluso he escuchado al mismo Antonio Marte quejarse de... No, mira, el gobierno realmente... pérdida, que dejan déficit. ¿Cómo que están funcionando? Se han renovado todos los contratos que existían, normal, todos esos contratos están renovados de manera individual en cada sindicato, cada unidad, cada persona física. Lo único nuevo es los corredores, el corredor de la Núñez, el corredor de la Charle, el corredor de la Churchi, que han estado funcionando con la asistencia del fideicomiso que se creó para ese fin. Esa parte yo no la manejo bien porque yo no soy miembro de parte de esos corredores. Nosotros estamos esperando de los 15 corredores que faltan, que cuando se pongan en funcionamiento, ahí sí nosotros entramos. Tenemos una parte del transporte escolar, tenemos la licencia de todo lo que nos corresponde, pero en los corredores no hemos sido incluidos todavía. Falta mucho, parece, porque si son 15 que faltan y nada más hay 3 funcionando. Antes de ayer fui por de Atomayor, la carretera de Atomayor hacia Miches, Sí. y vi muchos autobuses trae del transporte escolar. Sí. Son 300. Todo eso son parte de los acuerdos que ustedes tienen con el gobierno. Sí, hay una parte de esos autobuses que son del ministerio, pero la otra parte, por ejemplo, tenemos minibuses de 30 pasajeros, el gobierno paga una cantidad mensual. Pero que no son los de los autobuses trae. Sí, son trae, nosotros estamos en el trae, pero tú tienes que tener la licencia, nosotros tenemos la licencia, hay que concursar en una licitación que es muy delicada y muy meticulosa. Y después entonces, cuando tú tienes el autobús ya con la licitación ganada y todo, tú tienes que comprar el autobús nuevo y un autobús de eso te vale 6 millones de pesos fácilmente. Es decir, tú tienes el vehículo es tuyo, pero tiene que estar pintado como... Sí, el vehículo es tuyo, tú lo pones. Exacto. El ministerio pone el chofer, tú tienes que rotularlo y tienes que ocuparte del combustible de mantenimiento. El ministerio pone el chofer y ese minibús amanece donde ellos decidan, generalmente en los colegios. Entonces se paga una tarifa de 300,000 pesos por cada uno, mensual. Ahí hay un presupuesto de 1.000 millones de pesos por todos los minibuses que están actualmente operando. ¿Por qué se pagan 300,000 pesos mensual? Porque son 10,000 pesos diarios, uno lo puede usar en los días feriados. Bueno, el gobierno le paga a ustedes 300,000 mensual por cada autobús. Cada autobús, de 30 pasajeros. por cada autobús. Para que no se use, sino que sea exclusivamente... Exclusivamente para eso. Tiene que tener cámara, seguro full. O sea, tiene que tener toda la... ¿Cuál ha sido la experiencia en el programa? Porque normalmente es muy frecuente ver vehículos chocados con un cebo. Es traumático cuando llega el momento del pago, de los servicios, cuando llega el momento de que tú... ¿Por qué? Porque el gobierno siempre tiene una burocracia y duran para pagar y tú te atrasas con el combustible, tú te atrasas con el pago del mismo vehículo, porque cuando tú coges un vehículo fiado, por ejemplo, que en estos casos a veces a uno se lo dan hasta sin inicial. ¿Quién financia el vehículo? Por ejemplo, nosotros tenemos dealers especiales, Paniagua, por ejemplo, no... Te financia. Sí, y tú le pagas mira, directamente págame a y ellos, el pago de tanto. o un banco lo asume. Y lo otro lo financiamos en el banco de reserva, que tiene una tasa bajita. Pero cuando tú te atrasas 2 cuotas, ya tú sabes lo que te pasa. Entonces, cuando el gobierno te da de pagar 3 meses consecutivos,
aunque te lo den juntos. Ocurre con frecuencia que hay retrasos. Sí, no, en el no, pago. siempre. Eso es un traumático, ese proceso. Pero estamos de que ganando, mientras tanto. Don Mario, el lunes o martes, ¿quién es que ya le informa a ustedes que ya se va a firmar? Bueno, ayer nosotros se nos informó anoche, a mí se me llamó anoche. Deja eso, mira lo que está pasando aquí, se me Pero mandó. el lunes o el martes, ¿quién le dice? Mire ya. No, el lunes o el martes, si nosotros no gritamos, significa que está todo bien, pero si tuve que algún berrinche de alguno Sí, de nosotros, pero- aquí sentado pero- posiblemente. Pero se supone que alguien debe llamar Eso es lo que digo. O sea, a firmar la ¿cuál es el la acta. autoridad que va a llamar? ¿El ministro de Industria? ¿O quién es que llama? ¿Intran? No, ¿Quién es que llama? Porque eso no tiene nada. porque lo que presenta Mario, No obviamente. diga quién te dijo, Industria. me dijeron anoche. Industria Pero está invita a cerca. Antonio el martes o a Juan y siéntalo aquí. Y ya ahí tú te das cuenta y todo está bien. Pero no, que no es que, o sea, lo que queremos saber es que quién es que da esa llamada ¿Quién, de... El gabinete de transporte. quién es el contacto? El gabinete de Don Mario, transporte. muchísimas gracias por una preguntita acompañarnos. final. Gracias por el café. Una preguntita final, don Mario. Se ha anunciado en esta semana que va a haber una alianza público-privada para la inspección de vehículos, la asignación de las revistas. ¿Qué expectativa se le crea a ustedes con nosotros tenemos desde que inició el gobierno, yo he venido a este programa y he hablado de eso, la inspección técnico vehicular, que está rodeada de unos intereses raros, pero que es necesaria porque ahí hay 35.000 chatarras circulando en la vía pública, que hay que sacar la circulación y solamente se lograría con la inspección técnico vehicular. Yo pienso que si hay una participación público-privada, tiene que haber cierto grado de transparencia. Ahora, yo entiendo que no era necesario llegar hasta ahí, que el instituto por sí solo lo puede hacer como lo hacía antes. Solamente se requiere de un equipo de técnico en cada provincia, de un Mario, espacio pero físico. Ahí hay una cosa interesante. Yo a veces veo que dicen, bueno, vamos a sacar la chatarra. Pero ocurre que aquí los carros no mueren, porque entonces tú la sacas del centro, pero en otra zona marginal se necesita y se va por allá. Sí. ¿Qué posibilidades tiene el país de reconstruir muchos de esos autos viejos y ponerlo en servicio? Porque es más delicado mantenerlo pudriéndose en un sitio sin uso, o tiene una salida. Es más fácil que el gobierno funden. utilice los fondos establecidos por la ley 253-12, que son para sustituir la chatarra del concho. Es más fácil para el gobierno sustituirla que repararla, porque... ¿Pero qué se hace con eso? ¿Se usa? No, porque que inmediatamente tú no le das la revista y se establece un mecanismo mediante el cual tampoco se le puede dar la placa, pero mucho menos vender el seguro. Ya automáticamente Sí, tú tienes que buscar un sitio donde... Pero ¿qué hacemos con eso? Porque es como tú decís, tener un cementerio de cosas podridas. Con un decreto se resuelve, crea la Comisión Nacional de Chatarrización, pum, y ya, y se establece un sitio para picarlo Don Mario, y punto. se Pero nos acabó el tiempo. Muchísimas lamentablemente. gracias. Mario, Gracias por acompañarnos. estaremos atentos entonces para ver qué No, pasa de aquí al el lunes. lunes. martes ya. Invítalo el martes. No, yo que me dijo que si ustedes están tranquilos, si yo veo la guagua circulando, pues todo está bien. Eso es lo que vamos Gracias, a hacer. Mario. Don Mario, Gracias a muchísimas ustedes. gracias. Un placer. Estuvimos conversando con don Mario Díaz, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano. Vamos